Bueno, buen día. Mi nombre es Diana Marcela Pérez Huiza, estudiante de la Universidad Uniminuto de Dios. Hoy vengo a exponerles hipótesis estadística. Bueno, ya veremos uno de los conceptos. Hipótesis estadística. Una hipótesis estadística es una afirmación o conjetura acerca de una distribución de una o más variables aleatorias. En estadística, una hipótesis es una afirmación sobre un parámetro que sucede de la población, como la medida o desviación típica, y se representa con un H sub 0. Es un punto de partida para la investigación que no se rechaza a menos de que los datos de la muestra parezcan evidenciar que es falsa, es decir, que si hay una relación entre los parámetros o fenómenos. En casos donde, bueno, esta hipótesis de estadística se utiliza en casos donde se tengan experimentos con la finalidad que sea la toma de una decisión y pues que este sea de mayor interés el buen planteamiento de una hipótesis. Con base a esto, la estrategia natural es decidirse por uno de los experimentos en cuestión. Así, el establecimiento de la regla de decisión delimitará la región de rechazo. Y pues con ello las probabilidades de errores a la hora de una toma de una decisión. A continuación, pues veremos algunos conceptos básicos involucrados a este estudio de las pruebas de hipótesis. Tenemos la hipótesis nula, que es uno de los tipos de hipótesis. Es una aplicación a la estadística del método de reducción al absurdo por el cual se supone en principio lo contrario de lo que se desea probar, hasta que los datos y pruebas obtenidas demuestren que el punto de partida era falso o absurdo y por tanto pues se rechaza y de esta forma se demuestra lo que se quería probar. Dado que la hipótesis nula tiene la forma lógica de un enunciado universal para afirmar que la hipótesis nula es verdadera y se requiere pues estudiar a toda la población. La hipótesis nula generalmente es un no, incluye como un no en su enunciado y es considerada como la hipótesis que establece o que se espera. Ese es uno de los tipos de hipótesis. Ahora veremos el tipo de hipótesis compuesta. Una hipótesis compuesta se dice que, pues, si no se especifica por completo la probabilidad en cuestión y en general para la teoría de las pruebas de hipótesis se maneja pues el siguiente esquema: H sub O, que es hipótesis nula, versus H sub 1, que es hipótesis alternativa, en donde las hipótesis nula y alternativa pueden ser simples o pueden ser compuestas. Ahora pues les quiero hablar como algo sobre la prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis es una de las reglas para decidir si no se rechaza la hipótesis nula o se rechaza en favor de la hipótesis alternativa, notándose que de esta forma viene a afirmar se acepta la hipótesis nula debido a que es una conclusión con base a la información que se extrae de la muestra. En consecuencia, lo que se tiene es que la muestra seleccionada no arroja una información suficiente para rechazar la hipótesis nula y teniendo en cuenta que de todo pues depende de la calidad de la muestra de los errores de muestreo. ¿Cuáles son los errores de muestreo? Los podemos ver aquí. Al realizar una prueba de hipótesis se puede cometer errores. El rechazo de la hipótesis pues cuando es verdadera se le conoce como error tipo 1 y a la probabilidad de cometer este primer tipo de error se le denota como de la letra A, que es alfa beta. En cambio, cuando el rechazo de la hipótesis nula, cuando esta es falsa, el nombre de error tipo 2 y a la probabilidad de cometer ese segundo tipo de error se denota como la letra beta. Estas definiciones de errores se resumen pues en la tabla que podemos visualizar. Cuando es H sub O, que es cierta, o H sub O falsa, al rechazar la H sub O, que es un error de tipo 1 con probabilidad con la letra A de alfa. Bueno, quiero hablar uno de los ejemplos para dar, digamos, un ejemplo más exacto. Por ejemplo, si yo soy una gerente de un restaurante y pues digamos que soy recién contratada
Entonces yo quiero hacer un análisis sobre lo que contiene la empresa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una empresa de cine. En esta empresa, pues nosotros, yo detallé que hay un fallo como en las máquinas dispensadoras de bebidas y pues en el restaurante, en las comidas, en la confitería, se tiene pues tres medidas de vaso, el pequeño, el mediano y el grande. La máquina está diseñada para servir 640 mililitros de líquido en el vaso mediano. Y pues yo comienzo a sospechar que la máquina está sirviendo un poquito más de la medida que está limitada, ¿sí? Mm, con el equipo de trabajo, pues decidimos como tomar la muestra a 40 bebidas de este tamaño para verificar si la cantidad de promedio es considerable y mayor a 640 mililitros. ¿Cómo resolveríamos esta situación? La H sub O, como hablamos hace un momento, que no se representa como una no diferencia. La H sub A es la alternativa, si hay diferencia. La H sub O son la muestra nula que pues dice que el vaso contiene 640 mililitros, pero pues yo estoy sospechando. Entonces la H sub A es la alternativa y como podemos ver, pues esta está mayor hacia allá porque podemos visualizar. La H sub O son la muestra nula que pues dice que el vaso contiene 640 mililitros, pero pues yo estoy sospechando. En este ejercicio podemos ver que en la hipótesis alternativa, esos 640 mililitros, que es el tamaño de los vasos medianos. Entonces, en esta parte podemos ver que se está pues sirviendo más de lo que debería ser la medida exacta del vaso. Entonces, a eso nos referimos con la hipótesis estadística. Gracias.